días, buenas tardes, buenas noches. A quien por favor no se enoje. Estamos hoy con don Max Santa Cruz, que ya entra en unos minutos. Unos minutos estará aquí con nosotros ya don Max Santa Cruz, recién regresado, trae orejitas puestas todavía. Pero vamos a conversar hoy acerca de tres temas en particular. Uno es la alta rotación en el gobierno, especialmente en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, pero han habido en varios ministerios. En los mapas de pobreza que presentó una actualización CGPLAN de mapas de pobreza, vamos a hablar un poco acerca de esos mapas. Y tercero, un poco la transición en Estados Unidos a un poco más de un mes. Estamos a un mes 7 días del cambio de gobierno en Estados Unidos. Vamos a hablar con Max un poco acerca de todos esos temas en unos minutos. Solo déjenme para mientras iniciar dándole la bienvenida a todos ustedes. Gracias por acompañarnos siempre acá en Por favor no se enoje. Es un espacio donde podemos compartir información, hacer análisis y pues reírnos un poco de nosotros mismos y de otros por algunas pendejadas que siempre hay disponibles. Así que bienvenido don Max Santa Cruz, se estaba quitando las orejas todavía. Hola Max. Quique, un verdadero gusto estar, espero que me escuchen bien. ¿Sí me escuchan bien? Sí, nítido, bueno, estamos bien. Por supuesto, un verdadero gusto estar acá y aprovechar a enviarte un abrazo con todo el cariño y con toda la amistad, con el corazón, ¿verdad? Así buena que onda. Estoy a tus órdenes, Quique. Buena onda, don Maximus, buena onda, gracias. Y sí, por eso todavía toda la semana el luto fue de crema. No. El luto fue de crema. No, pero ¿sabes qué es la mejor, la forma diferente de hacer esto? Es lo que vos estás haciendo, que con todo respeto es celebrar la vida de quien dejó tanto, y esa es la mejor forma de seguir adelante, celebrar la vida de esta persona, o sea, que alguien tan importante. Gracias, don Max, muchas gracias. Voy a empezar saludando a nuestros amigos que nos están viendo, amigos y amigas que nos están viendo. Hoy Eduardo es el primero que entró y dice, hoy es viernes 13, casi Navidad, espero los pocillos de PFNS, equipo de producción, les están mandando mensajes todos los días, lleguen a tiempo para el ponche, dice. Mientras tanto, la Corte de Constitucionalidad le cierran el negocio sucio a Joviel Acevedo, un poquito de alegría, dice. Fabián García a las 11:44 dijo, tengan un buen día, Quique e invitado, don Max. Saludos de un jutiapaneco desde New Orleans, siempre los escucho, saludos. Gracias, Fabián. Edith San dice, saludos chicos desde Villanueva. Ese Edith San me sonó como Ken San. Sí. Daniel San. Daniel San. Había estado don Ben Keichin anda sigue por allá por China. Ya no voy a decir que a ver si viene para Navidad, porque tiene que estar aquí sí o sí el 19. Ese día cumple un año de fallecido su papá. Así que, ven, pone atención, el 19 tiene que estar aquí de vuelta. Que no va a equivocarse con el año nuevo chino. No, sí le dije yo. Es que yo estuve diciendo que iba a venir para el año nuevo chino. Entonces ya no. Sí. Adrián Cardona dice, hola Quique e invitados, un cordial saludo desde Sealand, Michigan. Ahí sí hace un frío a la chingada ahorita, como siempre pendiente de sus análisis y comentarios que nos dejan un gran aprendizaje de la realidad en nuestra Guatemala. Carlos Arriaga dice, buenos días y bendiciones caballeros desde The City of Angels, we are not alone. Y pone las cabecitas así de marcianos, quiere ir a visitar a los marcianos con Elon Musk. Gustavo sí entró como de quinto hoy sí le fue mal. Saludos, Quique, invitado y feliz viernes para todos. La portuaria sigue con las mismas formas de operar. La fiscal y la jueza sí se juntaron, pero el VAR, Curuchucho, dice que no. El VAR dijo que no. Edi Gerardo Cano, saludos desde Guazacapán, Santa Rosa. Listo para la actualización de la coyuntura nacional, con buen humor y excelente actitud. Araceli Maldonado, buenas tardes. Saludos desde Misco. Saludos a Neto Brand. Juan Pablo dice, hola, buena tarde a la comunidad, yo quiero ir a las posadas, dice Juan Pablo. Antonio Ordóñez, Oli, el MP tan diligente para investigar al gobierno, pero con los escándalos de Amanetti, tan huevón, dice. Isabela Sáenz dice, saludos ya en Facebook Live. Susilú, hola, buen día para todos, solo paso a saludar, que tengan un bendecido día y buen fin de semana, y por favor no se enoje, el tráfico está terrible, pero usted ya sabe que la estrategia es siempre decirle que el peor día de tráfico va a ser el 23, y que si pueden no salga de casa, todas las compras háganlas antes o háganlas en línea, porque se van a desbordar los centros comerciales, ¿verdad, don Max? No, terrible, y te digo que yo ayer lo sufrí precisamente de regreso del aeropuerto para la casa. ¿Hiciste más en el carro que en el avión? No, casi que, porque venía de El Salvador, entonces hice más en el carro que hice escala en El Salvador, venía más en el carro que en el avión. Pero sí es cierto, la verdad es que son días
imposibles, y lo que lleva a esto es que generalmente es tanta la amenaza sobre lo que pueda pasar el 21, 23, que toda la gente se aglomera ahora, porque aparte es pago de quincena, pago de aguinaldo, y entonces el 23 resulta que es un paisaje muy bonito porque no hay tanto carro en la calle. Ya se gastaron el pisto para entonces, el aguinaldo. Sí, cabal. O se lo robaron. Bueno, bien. No. Araceli dice, buenas tardes, chicos. Evelyn Álvarez dice, hola, buenas tardes a todos. Igualmente Susi, contestándole a Susi Lu por los mensajitos que puso Susi Lu antes. Déjenme ver, hasta ahí llegamos ya. Creo que ya estamos bien con el audio. Así que, don Max, los temas que tenemos hoy, la alta rotación de gobierno. Bueno, de hecho, hubo 2 ministros, una que no tomó ni siquiera posesión y una que al mes de estar en el cargo dejó el cargo, y después en el Ministerio de Comunicaciones tenemos la salida de Yasmín, tenemos la salida de Félix, pero tenemos la salida de muchos viceministros. ¿Ves normal que en un primer año, yo aquí siempre hago esta acotación, el llamado de la gente es que querían vírgenes sin experiencia, y pues se los dieron? Y eso implicó que no había las capacidades de ejecutar en algunas cosas, o que la curva de aprendizaje fue un poco más larga, Max. Mira, aquí que yo debo reconocer, por ejemplo, hay personas como Carlos Mendoza, a quien vamos a asociar después en uno de los temas a tratar, que creo que es una de las personas que aportan mucho dentro de la administración. Y no puedo dejar a alguien por mencionar, un Félix Alvarado, dentro de su concepción de entender la parte de la administración, puede ser señalado por los temas de nivel de ejecución, pero hay gente con valor que se fueron sumando, y que cuando empezás a ver que esto es interesante, gran parte de lo que ha sido, que ha conformado tradicionalmente la sociedad civil en términos de tanques de pensamiento, en términos de opinión pública o en términos de activismo, resulta que aceptaron el reto de haber sido convocados por un presidente Arévalo, que lo agarró por sorpresa realmente el poder pasar a esta segunda vuelta. Estoy hablando en la planificación de largo tiempo, porque no había una idea clara de que esto iba a suceder hasta pocos días antes, sino casi que el día de la elección, en donde empezaron a armar este gabinete con los cuadros que tenían propios y también con otros invitados que compartían y coincidían con el planteamiento de cambio y de rescate institucional que presentaba el presidente Arévalo. En esa cuenta, pues muchos se animaron a dar ese paso del activismo o de la sociedad civil a engrosar las filas de la institucionalidad pública. Y creo que eso es importante reconocer. Lo que sí es que pareciera ser que de los cuadros de arriba, pero de los medios para abajo, o quedaron los mismos cuadros del pasado porque no había cómo completarlos, o bien algunos de los que entraron dentro de esa quehacer del activismo cercano a la idea de lo que ha manejado el Movimiento Semilla, no contaban con la experiencia suficiente para poder entender la administración del Estado, y también en una situación tan compleja y tan difícil como la que estábamos heredando de 2 gobiernos en línea, o 3 si querés, claro, o 4. Claro. Porque mira, Max, bueno, con vos hemos estado en gobierno en alguna modalidad, conocemos un poco desde adentro, y un poco, Max, se necesitan entre 2.500 a 3.000 nombramientos políticos. Y te digo, no creo que los tuvieran. Porque no son los técnicos, son los políticos. Sí, son los políticos. Y esa estructura muy probablemente no la tenía. Entonces vos podés tener ahí 2 opciones. O entras y operas con lo que hay, dando guía y dando dirección de un cambio de estilo. Ayer hablábamos con Edgar Ortiz, y él decía esta frase, que más que un cambio de gobierno, la gente esperaba un cambio de régimen, o sea, un cambio completo y absoluto de la forma de hacer las cosas. De sistema. Bueno, pero si eso era, Max, necesitabas mucho más que 3.000 gentes, y necesitabas una profundidad y un conocimiento del Estado para desarmarlo. Por eso siempre se dice que a los hackers los contratás para que no te hackeen y para revisar cómo está tu seguridad. No podés deshacerte de toda la gente que sí sabe, porque es la única que te hace funcionar el sistema, Max. Yo tengo gente que conozco que sé de su capacidad y experiencia dentro de la administración pública, y fueron removidos, si querés, repitiendo los mismos errores de lo que ha pasado en las administraciones anteriores, sencillamente porque venía del gobierno anterior, y es gente que sencillamente son tecnócratas, de alguna forma, si querés, ingresaron en su momento por una razón política, puede ser, pero no necesariamente amarradas a una afiliación de un partido, pero sí en un momento, y se han formado y se han desarrollado entre la administración pública y han prescindido de ellos, lo que representa un altísimo costo para la administración como tal, más cuando no tenés esos cuadros.
Sí. Creo que es ahí donde sí se complican las cosas y temo decir esto y no quiero sonar muy mal con lo que voy a decir, pero si este ritmo sigue y si el presidente no se siente satisfecho con gobernadores, si no se siente satisfecho con funcionarios de primer nivel o de cuadros de viceministros para abajo, va, como decíamos en el softball, a veces cuando se jugaba softball, que no tenías cómo completar el equipo, ibas a llamar al heladero para que de repente se pusiera la camisa y entrara a batear para no poner por default. Al bolito de la esquina, al bolito de la esquina. Es un poquito, a mí me da mucho miedo que vamos a parar en algún momento a ingresar esos cuadros que no tienen experiencia, menos todavía, que son todavía de más nivel, más bajo, digo, en términos de experiencia, de conocimiento, de madurez política, de madurez personal, para poder entender la administración del país y que me preocupa un elemento que es fundamental. Si el activismo se cega ante lo que pueda parecer o lo que pueda la administración entender y no trata de aportar algo para corregir o para mejorar, sino sencillamente para hacer eco a veces de los errores que se cometen, el tema puede ser muy serio en ese sentido. A ver, con vos puedo conversar más en términos futboleros, con Ben no podría, pero te voy a poner el ejemplo futbolero, vos pusiste el de softball, pongamos el futbolero. Willy tenía los cremas y está con el equipo y él los formó, digamos, él reclutó. A media temporada, a 3/4 de temporada, ponen a Ronald. Ronald no podía limpiar la mesa y contratar a 25 jugadores. Tuvo que hacerlo con los que habían, adaptando un poco el sistema, porque aquí es lo que depende. Y es un poco el tema que voy con el cambio de régimen, cambio de gobierno, cambio de sistema que vos introdujiste. Si la idea era seguir con lo que había, no toques mucho, solo retocar para dónde vas a redirigir algo de la estrategia y echa punta. Entonces los gobiernos siguen su marcha sin mayor problema. Por eso cuando Yamatei le toca la pandemia a 2 meses de haber tomado posesión, el sistema no sufrió tanto, porque no había cambiado el sistema. Era la misma gente, la misma mara, la misma forma de pensar, y sobre la marcha lograron adaptarse. Sin embargo, si este gobierno quisiera hacer una mesa limpia y meter gente nueva, vos lo dijiste, un Carlos Mendoza, el ingeniero Ventura, o sea, la gente, Pati Orantes, es gente experta en sus temas, técnicos, excelentes teóricos, muchos de ellos, pero entre eso y que se pasó a operar la máquina, incluso hay gente que ha diseñado sistemas y cuando les dices, mire, métale mano a la máquina, no pueden, porque no saben ni agarrar un destornillador. Es como la historia simpática, la anécdota de radio. O sea, puedes invitar a alguien que de repente es bueno para contar chistes en reuniones sociales y lo traes a la radio y se quedan mudos todo el tiempo porque no saben cómo ingresar en la velocidad que requiere cómo van los vagones. Y eso es lo que pasa hoy en día con los desafíos de gobierno y la situación del país. No sé si algunos están adaptados a la velocidad que se requieren los cambios. A mí me pasó con una invitada, Max. Gracias a Dios yo no me quedo corto de palabras, la voz, porque puedo hablar pajas toda la hora, pero me pasó con una invitada hace varios años, íbamos a hablar del reordenamiento de las ciudades, y le hago una pregunta para iniciar la charla, digo, mire, es un desorden las ciudades, ¿verdad? Sí. Sí, es un desorden. A la puta, dije. Y decimos, una hora de entrevista, ¿qué haces con eso? A mí me pasó con un invitado que conoce muchísimo el tema, un experto, y le decía, bueno, ¿y se puede cambiar la situación? ¿Y para qué? No se puede hacer nada. Pero algo se puede hacer, pero lo podemos construir con algo. No, yo no creo que nada. Mira, fue media hora de lo más incómodo que he pasado en mi vida. Pero es un poco también con la administración pública. Es que es el punto, es el punto. Estas anécdotas las ponemos para ponerle salsa a los tacos también, pero para entender es lo mismo. No, y para hablar el lenguaje ciudadano de qué representa, que no es fácil meterse en la administración pública, no es fácil desechar a la administración pública, buena o mala, regular que tenés. Creo que no podemos tratar de medir a todos con la misma vara, desechando a toda la tecnocracia, que sí existe buenas personas que han desarrollado su carrera a nivel de la administración pública durante muchos años y que creo que son personas valiosas para el país. Y sin embargo, pareciera ser que con el cambio de gobierno empezamos a caerles con la viga encima, y esto se traslada incluso en las opiniones de redes sociales, donde si echas una crítica en algo que es constructivo, pero que es bueno, sobre la buena intención de lo que está pasando en aras de construir, resulta que te meten y te tiran dentro del bolsón de los que son los impresentables. Y nos volvemos en un pantano permanente todos. Y ahí va, y te voy a tocar un tema tangencial, haciéndole el anuncio a los amigos de Tangente. Sí. Ahí nos peleamos el 1 y el 2 de los podcasts, dicen los muchachos, mira, pues,
salió el tema de los blindados, de los carros blindados. Son dos vehículos que cambiaron, que fueron adquiridos en el 2019, 200,000 kilómetros tenían ya los vehículos. Que no sé cómo les metieron 200,000 kilómetros en un país como Guatemala, tampoco lo entiendo, en un blindado. Porque no son los que mandás a Cuilco o a Tenango, no son los que mandás a Cuilco. Pues no sé a dónde los mandaron, porque acuérdate que los compraron en 2019, ¿a dónde los mandaron? Si fue mucha pandemia. A Zacatepeques o Santa Lucía, Chumalhuapa, no sé. Algunos lugares fue mucho. O hacía varios viajes para ir y traer gente, no sé. Pero bueno, esa es otra historia. Pero el punto es que... para llevar otras cosas que no para gente. No, es que hay cosas que a ver, yo entiendo el desgaste que se forma con el tema de la indemnización. Ayer lo decía yo, miren, el tema de la indemnización genera jurisprudencia y precedentes. Entonces ahora, ya cuando los magistrados ya lo hicieron, ya lo habían hecho. ¿El presidente por qué no? Alcaldes, 340 alcaldes. ¿Sí? Acuérdate que fue el lío de 340 alcaldes. Pero fue el lío de Tonocoro, que él lo indemnizaron. Y se iban a ir presos él y Alvarizáez, que era el alcalde que había llegado. Entonces, el precedente que creas, porque ahora ya legalmente lo estás creando, es que todo aquel que fue electo por un periodo definido tendría derecho a indemnización. ¿A cuenta qué? Si es un dineral. No, y eso es peligrosísimo, es peligrosísimo. Entonces, cosas de ese tipo, Max, son las que te digo, son curvas de aprendizaje que hay que poder entender, pero al final poníamos el ejemplo de un Ronald González que llegó y decidió jugar con lo que había. Y dentro de lo que dijo fue, mira, Moyo, vos sos el de más experiencia y más conocimiento, pero yo quiero un estilo distinto, quiero una dinámica distinta. Así que por mucho que sos el más cabrón aquí, más recorrido tiene y todavía jugás, te voy a sentar. ¿Por qué? Porque el estilo de gobierno que yo quiero hacer es una dinámica diferente. Entonces, rotás a la gente y sí la adaptás, pero si no hay una claridad desde arriba, porque si no a todos dijiste que ibas a jugar ajedrez, sino que unos están jugando backgammon, otros juegan damas chinas, otros están jugando damas tradicionales. Otros están jugando Nintendo, están jugando PlayStation para discutir los temas de país. Sí, porque yo te voy a decir que algunos de los más patojos que llegaron han de haber estado jugando en línea, cards o yo qué sé qué chingados. Entonces, también vivienda popular con los 300 millones, no sé si has visto ya. Pero yo te digo, si ese es el rollo, entonces tampoco hay una claridad que estamos jugando. Entonces, si no todos estamos jugando lo mismo, cada uno juega con su visión, con sus reglas, con sus cosas distintas, Max. No, y a mí yo creo que es importante resaltar que cualquier funcionario que tome la responsabilidad y el desafío de ser administración pública, que no es fácil, porque al final de cuentas es triste también de que pasas por la administración pública y la gente ya tiene por repetición el concepto de que entraste a ver qué te robabas y entraste a ver no sé cuántos, y ya descalifican a cualquier persona. Entonces, después, ¿quién quiere que gobierne el país si ya la descalificación está casi que a priori por cualquier persona que integre la administración? Pero también, sobre todo, que es importante que los funcionarios públicos tengan esa capacidad de discernimiento propio y que no sean únicamente loros repetitivos de lo que una administración dice, porque ahí también se pierde mucha la capacidad de corrección del rumbo o de repente los errores que se han manifestado. Y hay una cosa más que hay que comprender, digamos, hay gente que está hecha para ser asesor. Totalmente. Y hay gente que está hecha para ser ejecutor, es simplemente tu ADN, o sea. Y hay otra tercera, y otros que son para ser consultores. Y hay otros que son para ser espectadores. O sea, pues que se sienten ahí solo a ver. Y hay gente que también sirve para hacer únicamente sobaleos, porque también hay de todo. Pero un poco, ¿por qué planteaba esto? Porque una cosa es que puedes haber llevado muy buena gente que conoce, pero no necesariamente saben ejecutar bien. Entonces necesitas tener un balance entre quién es un buen asesor que te sabe dirigir o apoyar en un momento dado y quién sabe meterse y ensuciarse las manos. Yo digo, y a este siempre lo uso como una referencia y puede ser gente que esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Yo en lo personal sí. Yo me recuerdo que cuando, dos pasos atrás, el antecedente, cuando llega la pandemia y viene mucha gente en redes sociales, Dios quiere mucho a Guatemala, gracias a Dios, porque Guatemala es bendecido por Dios porque en medio de la pandemia le cae un doctor para poder atender y enfrentar esta pandemia. Mejor nos hubiera tocado un afilador de cuchillos o al rato un maromero de semáforo para poder ser sido presidente. Pero sí les quiero decir algo. Yo recuerdo, y tal vez me pueden corregir, pero uno de los mejores ministros de salud que ha tenido este país se llamaba Maco Sosa.
y era un administrador de empresas que de repente no tenía mucho que ver con el área de salud y sin embargo logró ser un ejecutor importante sostenido por un equipo técnico que le ayudaba lógicamente en las decisiones de planteamientos técnicos, pero un ejecutor por naturaleza. O una María Carmen Aceña, que muchos les puede gustar o no les puede gustar, que era una ingeniera en sistemas y que de repente hizo un papel notable en el Ministerio de Educación. Es decir, creo que tenemos que empezarle a quitar los trajecitos ya por colocación a los cargos y los funcionarios para poder saber cuál le va a cuál. Creo que lo que necesitamos es, en ese sentido, ejecutores con equipos técnicos robustos que los ayuden a tomar mejores decisiones. Y el ejemplo que siempre uso, y saludos a Adrián, mira, el gobierno de Arzú, porque muchos hablan de los técnicos, el gobierno de Arzú estaba de ministra de Educación una abogada constitucionalista, de ministro de Economía un publicista, de ministro de Gobernación otro publicista y que fue muy, muy buen ministro de Gobernación. De ministro de Salud, un ingeniero químico o metalúrgico, no recuerdo. O sea, no tenés que ser experto, tenés que ser un buen gestor. Tenés que ser un buen gestor y un hábil político, porque esos puestos son más políticos para con la gente de afuera y gestores para adentro. No necesitas ser especialista en el tema. Yo creo que cuando de repente te gana, tal vez, y lo digo en el buen sentido de la palabra, con todo el respeto, pero sí cuando te gana de alguna forma la superioridad académica o soberbia académica que algunos se embisten, es muy difícil escuchar esas voces de corrección sobre los caminos que no hay que tomar y sobre cómo hacerlo mejor. Y mi punto con el tema de los asesores, Max, es que muy probablemente la mayoría de los ministros que están hoy y ministras pudieron haber sido excelentes asesores de algún ministro que sepa ejecutar y que pueda meter las manos y ensuciarse el pantalón y las manos y echar punta en la calle y con los políticos y con la gente que hay que sentarse, porque tiene que tener cuero también para ir a esas reuniones con los diputados y demás. Claro, son difíciles, o de alguna forma integrar una especie de consejo político asesor del presidente para poder tomar mejores decisiones. Yo creo que eso hubiera sido en algunos casos una buena referencia, porque creo que hay mucha gente con mucha capacidad para poder hacer esto. Por ejemplo, la crítica que se le hizo al ministro Alvarado era eso, o sea, que había un conocimiento, un doctorado en administración pública, pero que su posibilidad o su capacidad de ejecución en un ministerio tan demandante como es comunicaciones para hacerlo, a pesar de todos los problemas y los intrincado que está dentro de esa corrupción que ha asfixiado la institucionalidad, sí había una mezcla necesaria entre todo ese desafío inmenso con la capacidad de ejecutar para que de repente la gente fuera sobre resultados a ver que las cosas avanzaban. Pero yo creo que eso fue lo que le costó el tema. Y termino con esto, Kik. Cuando hablabas de esta rotación, es importante que en esa rotación el presidente para dejando gente en el camino que es gente cercana de la confianza y del corazón del presidente. Félix Alvarado no es una persona ni lejana ni mucho menos. Espero que siga una relación de amistad profunda como la que siempre los unió, pero en su momento fue un rompimiento difícil que de alguna manera esto también merma esa parte del abrigo y el acompañamiento y el resguardo que un mandatario necesita con gente de confianza a su alrededor que le pueda resolver los temas. Ahora, lo que me ocupa es que les quedan 1,227 días. Bueno, llevas el conteo. De los cuales, vos llevas la cuenta, le quedan 519 a la fiscal general. Pues ahí en medio... Y aparte de eso son prácticamente, le quedan 7 meses, si queremos verlo, 7 meses efectivos fuera del manto, pensemos, del manto oscuro de lo que es la fiscal, para poder ejecutar, porque el 2027 ya es un año absolutamente 27 de campaña y se acabó la historia. Y nadie, cuando tratas de tocar la puerta o tratas de levantar una llamada, ya como presidente en ese último año, nadie te contesta. No, pero justamente en esa línea, pasemos al otro tema, porque viendo perspectivas, porque muchas veces nos perdemos con los árboles y a veces tal vez la fiscal es un árbol y no el bosque que está alrededor de todo un sistema. Entonces, el problema principal de Guatemala, para mí sigue siendo la corrupción, pero la corrupción genera 3 o 4 cosas. Una de ellas, una pobreza enorme. Y por eso quiero presentar un mapa de pobreza que presentó CGPlan Carlos Mendoza ayer. Y tal vez si me ponen ahí, chicos, el primer planito, y solo para que empecemos por esto. La pobreza a nivel rural es de 66.4%, a nivel urbana es de 46.7%. Eso se enmarca mucho cuando veamos un par de la siguiente gráfica, chicos, por favor, le voy a poner así varias gráficas así para que vayamos viendo. Está marcado arriba en verde, los municipios en verde son los que están arriba de 90
de pobreza. 174 son, si no estoy mal, ¿no? 174 municipios ahí. De 340 es grave. De 340. Entonces, ese es un poco el tema. Y la estrategia principal debería ser eliminar la corrupción para poder mejorar la condición de calidad de vida de la gente. Sí. Y ese es un poco el rollo. Lo que tenemos que poder entender es, esto es lo que estamos viendo, y nadie le está, o sea, discutimos de un montón de cosas, pero no de estos temas. Pero mira aquí que qué importante lo que está señalando. Primero, llevábamos 22 años de no tener un diagnóstico asertivo sobre cómo estamos en términos de la pobreza. O sea, ¿de qué hemos estado hablando los últimos 22 años? Con los ojos cerrados, de combatir la pobreza, la seguridad alimentaria, atender la seguridad alimentaria de manera adecuada, atender la educación o el sistema de salud, si no sabemos ni siquiera dónde está ni cuántos somos, para poder elaborar políticas públicas que sean realmente dirigidas para poder transformar la situación de este país. Pero tampoco es casualidad, si lo vemos en este sentido sobre la institucionalidad, de que en muchos de estos departamentos, especialmente en 3 que yo señalaría, que sería Huehuetenango, sería, no en ese orden, sino que no importa, Altaverapaz y Quiché, es donde también existen los mayores niveles de ausencia del Estado como tal. Y entonces eso genera que también, tristemente, ese altiplano indígena o esa parte de población indígena ha sido la más desatendida históricamente a través de los años, y son los que menores condiciones o posibilidades de índice de desarrollo humano tienen, que se reflejan en la pobreza en términos de reducción de servicios de todo índole. Déjame y te pongo el mapita de Alta Verapaz, justamente. Creo que por ahí tenemos el mapita de Alta Verapaz. Este de Alta Verapaz, y vos ves una cosa, ahí está Cobán. ¿Por qué Cobán tiene pobreza tan alta siendo una capital área urbana? ¿Sí? Porque tiene más de la mitad de su población todavía rural. Así es. Cobán es un municipio demasiado extenso y toda la parte norte del municipio son aldeas. Porque Carchá, que está en la parte de hasta abajo, lo ves, tiene un poco menos de pobreza porque es más urbano, es más compacto el municipio. Entonces, eso es parte de lo que te pasa. Y cuando entendés eso, te das cuenta que la ruralidad sigue siendo el lugar donde más problema hay en temas de desnutrición. ¿Por qué? Porque no tenés acceso a servicios públicos. No hay agua potable, no hay electricidad en muchas, y muchas tienen piso de tierra y techo de paja, de bajareque. Si vos lográs en esos lugares poner piso de cemento y lámina, por ejemplo, esas dos cosas, le llevas agua y electricidad, la pobreza cae automáticamente en 30 puntos. Totalmente. Sí. Más allá de hablar de cualquier otra cosa, yo recuerdo alguna vez haber participado, invitado durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, a una actividad que ella miraba y presidía el CONASAN, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria. Y me recuerdo que la actividad muy bonita, ¿en dónde fue? En el Museo de Arqueología e Historia. ¿Y qué fue lo que se vieron? Un catering o un servicio de bufetes y banquetes del Camino Real, valga el anuncio, en la actividad. O sea, ¿cómo puede ser que de repente te estén sirviendo un buffet de un hotel prestigiado para hablar temas de seguridad alimentaria? Es que ahí es donde sabes que las cosas no están bien enfocadas y bien dirigidas. Y yo insisto, el tema de la presencia del Estado en esos lugares es importante. La ausencia que se tiene en la parte norte de Huehuetenango, la parte de Alta Verapaz, etcétera, no poder entender esto para empezar con puntos tan importantes o tan básicos como es el piso de tierra a piso de cemento y el acceso a agua potable. Fíjate, son esas tres cosas. Son esas tres cosas. Si cambias el piso de tierra a piso de cemento, si cambias el techo a una lámina, te digo losa, una lámina. Y si le pones agua, son esas tres, olvídate de la energía eléctrica. Con esas tres, lo que reducís de desnutrición es impresionante, porque la mayoría, la solución número 1 en desnutrición no es llevar el alimento a la gente. No. Agua potable. Es correcto. Precisamente agua potable. Es correcto, y nos estamos viendo por otros lados, y yo creo que eso es fundamental, pero ya después podemos hablar de los temas que sí es el acceso a conexión de energía eléctrica y otro tipo de temas que siempre todas las necesidades van a florecer en estos mapas, porque la pobreza ahí se expresa de manera contundente, pero es un tema ya de histórico que venimos hablando de esto con los ojos cerrados después de 22 años, pero lo volvemos a hablar hoy. ¿Cuánto tiempo va a pasar desde lo que tenemos hoy en datos frescos a que se tome una acción y una decisión para que esta historia empiece a cambiar y que en la próxima medición podamos tener un resultado distinto, sabiendo dónde está la pobreza y sabiendo qué es lo que hay que hacer? Y van 335 días de gobierno. O sea, ya van 335 días de gobierno. ¿Cuántos diagnósticos más? ¿Cuántos diagnósticos más? Déjame poner el último mapa antes de que pasemos al último tema.
El último mapa es el mapa del departamento de Guatemala. ¿Por qué pongo? Porque es el otro extremo. El departamento de Guatemala, que es el otro extremo, tiene municipios que también todavía tienen pobreza alta. ¿Por qué? Porque justamente está muy rural todavía, no tienen acceso a agua, no tienen acceso a electricidad en algunos casos y no tienen piso de concreto o de cemento, una pequeña, 5 centímetros, no necesitas algo extraordinario. Les conseguís un par de sacos de cemento, consiguen arena ahí cerquita y ellos mismos pueden hacer su piso de cemento. Pero son detalles de ese tipo los que hacen la diferencia. Y mira la diferencia. Mira Guatemala, 14. Pero mira Villanueva, 15. ¿Por qué? Porque la ruralidad en Villanueva prácticamente desapareció. Sí. Prácticamente desapareció. Y la mayoría de las personas que viven en Villanueva y en Santa Catarina Pinula y en Fraijanes son personas que trabajan aquí, en el centro, en el municipio de Guatemala. Entonces, todos tienen acceso a agua todo el tiempo, tienen acceso a servicios médicos, tienen acceso a educación y sus viviendas muy probablemente tienen losa de cemento y tienen techo de algún tipo de losa o de lámina. Solo esas 4 cosas te marcan la diferencia enorme del nivel de pobreza y el nivel de desnutrición, Max. Entonces, hay una foto que uso siempre en mis presentaciones, hoy se me olvidó mandárselo a los chicos, que es la foto que representa un tuit que hizo Jorge Benavides hace mucho tiempo, las 3 Guatemalas. Y en esa foto vos ves el área del esfuerzo o la limonada en la zona 5, ves las colonias de clase media que están en la zona 5 y en el fondo ves Cayalá. Esas 3 Guatemalas dentro del municipio de Guatemala, a menos de 1 kilómetro de distancia entre ellas. Sí, son capas de igual lo podrías agarrar de la Santa Fe al principio de la zona 14 y zona 14 con la Cañada. O sea, la verdad que los contrastes son enormes. Y se representan en toda la ciudad y en estas áreas, por ejemplo, el departamento de Guatemala, y eso que aquí aún así las condiciones de ruralidad dentro de todo, todavía por ese tipo de intercambios que hay de movilidad, de trabajo, etcétera, paran siendo todavía atendibles o un poquito más fáciles de poder disminuir, pero lo que estamos hablando de que pasa en la parte de Huehuetenango, la parte de Alta Verapaz, estamos en otro mundo. Cuando se hablaba en algún momento de que de repente hay que dar internet gratis y tablets para las escuelas en esas comunidades en Alta Verapaz, estás hablando de las irrealidades de un país que no responde a eso, cuando la gente lo que está viendo es cómo se alimenta. Y ojo con esto, este año llevan casi 10.100 escuelas remozadas. Es muy bueno, es excelente, pero acotemos. Remozada quiere decir que en algunos casos la pintaste porque había falta pintura, en otros casos le pusiste puertas nuevas o reparaste algunos vidrios. Está bien, no estoy criticando que sea eso, pero es parte de, o sea, tenés que poder hacer, mascar chicle, caminar, tragar, jugar ajedrez y jugar dominó al mismo tiempo, Max, porque hay tantos problemas a tu alrededor que tenés que poder entender eso. Sí, tal vez agarras, por ejemplo, en el campus de las escuelas, agarras un inventario de las escuelas y ves cuáles están en mejores condiciones, en condiciones aceptables, en peores condiciones medianas, y te vas hasta abajo y empezás desde abajo, en donde de repente seguramente hay muchas escuelas que no tienen ese piso fundido de cemento, donde seguramente tampoco tienen agua, y entonces empezamos también a replicar las acciones de gobierno en cosas como las escuelas de abajo para arriba. Pero la pintura ayuda, y no digo que esté mal, porque eso suma, pero por supuesto hay temas que son de raíz mucho más profundos, que son los que no hay que dejar de atender, sin duda. Solo voy a hacer una pregunta. Dumitraki dice, ¿dónde se consiguen los mapas? Es una publicación que hizo hoy CGPlan. Si se van al Twitter o al X de CGPlan o a la página de CGPlan, sí, CGPlan está ahí colgado el mapa, la actualización de mapas de incidencia de pobreza en Guatemala. Ahora, ojalá, me imagino, porque esos son resultados del 2023 que se publican ahora. Ojalá que el presupuesto refleje lo que se pudo averiguar en esta encuesta, para que los diseños del por qué las ampliaciones presupuestarias o los diseños de dónde van las partidas vayan en respuesta a lo que esta encuesta del COVID está presentándose hoy. Ahora, mira, pues solo la última. Hice una pregunta ayer a uno de nuestros oyentes y me dijo David Quiroga, DQ, porque fue candidato a senador en el estado de Rhode Island. Sí, yo lo conozco, David es un buen amigo de Rhode Island. Sí. Bueno, entonces yo a David le pregunté, ¿cómo te fue? Dice, Quique, saludos, te cuento que perdí mi elección del Senado del estado de Rhode Island. Por desgracia, en mi distrito la mayoría votó por Kamala Harris, 72%. Como republicano es bastante difícil ganar en Rhode Island. Esta es la respuesta de David, que le preguntábamos ayer cómo le había ido en su elección. Pero lo uso de enlace para lo que vamos a hablar ahora. Lo uso de enlace para la transición de gobierno. Y es que
estamos a, ¿qué? 37 días. 37 días o 38 días. Ya son muchos los conteos. Pero hay que hacer así rápido los números, sí. 38 días. 38 días. Para la certificación faltan menos, porque quedan 24, es el 6 de enero va a ser el día de la certificación de la elección, pero ahí sí no va a haber ningún clavo, nadie va a storm the castle, nadie va a entrar al Capitolio ni demás, ya está certificado. Claro. Pero bueno, ahora, no pensemos en Estados Unidos. Te pregunto para Guate. ¿Has visto las reacciones con Claudia Sheinbaum? ¿Has visto las reacciones con Trudeau? Que ya Trump le dijo que lo vino a visitar el gobernador del 51 estado de Estados Unidos, el gobernador de Canadá, dijo. Sí. Se tomó la molestia Trudeau en llegar a Mar-a-Lago. Toca la puerta, toca el timbre, pregunta, mira, ¿estará Mr. Trump? Lo reciben, lo atiende, almuerzan, cenan, no sé qué. Se va y él nomás se está subiendo a su avión, le dice, vino el gobernador del 51 estado. Hombre, yo creo que no, mira, tan eso pasa y a algunos les va a caer mal lo que voy a decir ahorita, pero también pasa con lo que sucedió, creo yo, de manera innecesaria, y lo digo, un Javier Milei casi que corriendo a presentarse y ser el primero en la lista para tomarse la fotografía con el presidente Trump, representando un país, siendo presidente de un país. Lo que pasa es que a veces los mandatarios se olvidan de que no llegan en representación propia, porque si me gusta o me cae bien el presidente o me cae mal y por eso me voy a acercar porque busco el momento, no, está en representación de un país y sus habitantes con los que están a favor mío y los que están en contra mío, y no es y creo que no son las formas, pero tampoco es la forma, lógicamente, un presidente Trump que de repente pierde el piso en estos detalles en donde no se puede jugar la diplomacia, porque recordémonos que ahorita se nos olvida, pero en su momento trató al presidente de Corea del Norte como Rocketman. Pero por eso te decía yo, aprovechando tu conocimiento en materia de relaciones internacionales y demás, no para que hablemos de cómo le va a ir a Estados Unidos adentro, dejemos eso aparte, cómo le va a ir a Canadá, a México, pero en particular, cómo le va a Guatemala. Sumamos que una o dos de las propuestas las va a implementar al 100%, y ahí voy a aprovechar para mandarle un saludo a Ryan Mata y a su mamá. Sí, con todas las leí también tu comentario. Bueno, increíble. Le digo, Ryan Mata lo reclutaron. No puedo hacer, a ver, date cuenta, Ryan, te están usando de pendejo, le dije yo, él está de acuerdo y está cobrando por hacer el favor, porque ojo, él está argumentando que hay una gran red de traficantes de niños que está llevando niños a Estados Unidos. Yo dije, ok, pero lo vinculó con que había habido fraude. Pues primero le aclaré cómo funciona la elección en Guatemala y el fraude, y lo TREP y toda la historia. Sí. Aunque ya se lo conté, pero dije, tal vez lo agarraron de pendejo, pero le voy a contar la otra parte de la historia. Pero en la otra parte se pone él a elucubrar y a decir que el fraude se hizo para poder impedir la persecución de los traficantes de niños, que son cientos de miles. Entonces mi pregunta fue, a ver, la fiscal con la que te aliaste lleva ya 7 años de ser fiscal. No he visto un solo caso grande, profundo, de captura, salvo las de hace 8 días, porque están en eso ahora, que les conviene por el discurso. Pero la gente que estaba en migración durante los últimos 12 años era la gente de estos mismos que están ahí alegando ahora. La gente que estaba en la Policía Nacional eran estos mismos. Entonces, si en verdad hay algún caso... Los que coincidieron con la administración Trump, la primera. Claro. También. Si en verdad hay algún caso ahí, porque él saca números del 2017, solo le quiero contar al cuate que en esa época el presidente era Trump allá, por eso digo, y aquí estaba Jimmy Morales, y después estaba Alejandro Yamatei. Entonces, si existe esta red, y por eso quieren evitar que tomara posición Arévalo, que no tiene ningún sentido, pues ¿dónde chingados están los resultados de la fiscal general con relación a todo eso? Te lo pongo así en el contexto de lo que estábamos hablando, porque aquí ves vos algún resultado ya de la política de estas estructuras neoconservadoras recalcitrantes de Estados Unidos entrando a jugar con países como Guatemala o México. Mira, a mí a veces, respetando lo que cada quien piense y de repente creen que porque uno pueda disentir en ellos, a veces se considera de que Guatemala, incluso había una persona que había perdido la visa y que decían que era Fernando Linares, lo había dicho que había sido una venganza política. Y fue durante la administración del presidente Trump que le restringieron el derecho a la visa. No fue durante ningún gobierno demócrata. Pero menciono esto no por él, sino para poner en contexto que a veces tratamos de creer que acá en Guatemala la historia va a cambiar o que la historia va a ser absolutamente distinta en términos de lo que cada quien quisiera
Guatemala fuera el estado 51, si querés verlo, de lo que de repente está señalando a Trudeau. Esta gorra de la campaña de Donald Trump es una gorra que la gente se lo pone para buscar un espacio de aceptación, que estoy seguro que en las cercanías del presidente Trump, por muchas gorras que te pongas, si el señor no le interesa o no hay forma, no sirve de nada tener la gorra. Y entonces yo siento que la relación hacia Guatemala va a ser menos contundente, pero más desafortunada a través de expresiones como las de este señor Mata, y que eso no te lleva a construir lo que nosotros necesitamos de manera importante en esta construcción geopolítica que Guatemala tendría la posibilidad, y que la perdió, creo que durante el gobierno de Yamatei, de haber aprovechado nuestra posición geográfica para poder negociar de mejor manera temas de interés, no el TPS, porque eso está fuera de la agenda de cualquiera, demócratas o republicanos, tristemente, pero sí en términos de lo que representan los intereses de Guatemala para el acceso a productos, para poder en cooperación, etcétera. No ha pasado, nos pasamos 4 años perdidos que hubiéramos podido aprovechar, cuando teníamos en contra a Bukele, que no tenía relación con Estados Unidos, Xiomara Castro tampoco, Daniel Ortega tampoco, y Chávez estaba muy lejos. Y Guatemala perdió la oportunidad. Y tampoco la aprovechamos durante los 330 y pico días que vamos ahorita a esta administración para poder avanzar hacia algo más, porque nos hemos quedado en medio. Y ahorita con un Bukele que se pinta como alguien que quiera buscar o coincide con la cercanía de Trump, pues al presidente Arévalo le queda lejos construir un discurso ahí. Algunos dicen que ya lo está construyendo, pero sí, le queda lejos todavía. Mira, con canciller que tampoco lo dejan salir de Guatemala. No, pero lo que te pasa, Max, es que, a ver, el tema migrantes tiene pull factors y push factors. Los pull factors en Estados Unidos es que el mercado gringo sigue empujando. Este viernes pasado salió un informe de empleos en Estados Unidos, 270,000 empleos nuevos creados el último mes. Eso quiere decir que sigue habiendo una demanda insaciable de mano de obra. Y por el bono demográfico invertido, porque ya su gente del bono demográfico tiene de 60 años para arriba, entonces ya cada vez hay menos jóvenes y menos jóvenes con mano de obra no calificada. Ese grupo de gente, ¿de dónde la sacan? ¿De países asiáticos? ¿De México? ¿De Guate? ¿De Centroamérica? Así es. Entonces el push factor de aquí es, lo acabamos de hablar, por eso te decía que se vincula. ¿Por qué? No hay vivienda digna, no hay acceso a agua, no hay servicios públicos, y no pasó en los últimos 10 meses, eso viene pasando en los últimos 25 años. Así es. Entonces las condiciones que empujan a la gente a salir, que es la válvula de escape para que aquí no haya una revolución, es que allá hay una demanda horrible y aquí hay condiciones que te promueven para que te vayas para allá. Yo me recuerdo que cuando yo estuve cónsul de Miami en el año 96 al 2000, el monto del envío por remesas era $1,200 millones en ese año, o en ese periodo de tiempo. Hoy son 20 mil millones más que en el 90. Eso. Bueno, imaginemos eso. Y de alguna forma me tocó ver, porque me tocó verlo, yo iba a las fincas donde se trabajaba, por ejemplo en Florida, que era la que llamaban la pizca de tomate y de chile, pimiento y pepino, porque eran cultivos terrestres que eran más fácil el acceso para los guatemaltecos, porque por estatura los mexicanos tenían acceso a cultivos como la naranja, porque eran más altos, y los guatemaltecos a esto, y decían, miren, ¿sabe qué? Aquí los que yo encontré en esas fincas eran guatemaltecos, y ojo, puertorriqueños. Sí. Puertorriqueños. Y mexicanos de habido, pero no habían salvadoreños, que me imagino que estarán en otros lados, y no habían hondureños, eran guatemaltecos y de repente están los mexicanos. Esa historia no va a cambiar en los próximos años. El problema está en que aquí Trump se empieza a tragar las palabras, como dicen los españoles, con patatas, para poder entender de que esa mano de obra va a ser necesaria. Yo le decía el ejemplo al ciudadano estadounidense. ¿Estarán dispuestos los ciudadanos estadounidenses, por ejemplo, si pagan, no sé, $1.30 por un vaso de jugo de naranja, a pagar en su momento $2, a pagar en su momento $2.50 por ese vaso de jugo de naranja? ¿Te puedo apostar que no? Todo funciona muy bien mientras la doble moral funciona para mí. Entonces, yo sí creo que Guatemala, en el sentido de lo que toca en atención a nuestros migrantes, no solo es un tema consular, es un tema de política a un nivel más alto hasta donde se pueda llegar. La parte consular es una obligación. La parte diplomática al nivel de Casa Blanca o Congreso es estratégico. ¿Hasta qué nivel podemos llegar ahí? No lo sé, porque yo tampoco he conocido cuáles son los planteamientos de la actual administración en ese sentido. Mira, un poco la idea de esto era justamente
¿Cuáles tres dilemas potencialmente se pueden dar para Guatemala con las propuestas de Trump? Uno, tema de aranceles. No ha amenazado a Guatemala, sino que a México. Pero en cuanto toque a México y a Canadá, muy probablemente nos pueda tocar a nosotros con la cuota de azúcar o con el banano. O sea, no somos el mayor productor de banano, más allá de lo que se va en cajas a Dominicana, no somos el mayor productor de banano del mundo, pero somos el mayor exportador de banano a Estados Unidos. El 50% de los bananos que usted encuentra en cualquier supermercado en Estados Unidos viene de Guatemala. Entonces, ¿cómo nos va a afectar con el banano, con el azúcar? En un momento dado nos puede afectar con vestuario y textiles, que es el otro producto que es el número uno que se exporta a Estados Unidos. Entonces, entendiendo eso, podrá ponernos aranceles en algunas de esas cosas como condición para que aquí veamos cómo restringimos el flujo de migrantes. Nos va a poner peros con las remesas. O grabar las remesas familiares. Alguna vez algún funcionario, me recuerdo, de la embajada empezó a sugerir de que de repente iban a tomar el monto de en ese entonces eran menos de los 20,000 millones, 22,000 millones de dólares, como parte del monto total de la para pagar el muro. Con la cooperación que Estados Unidos daba a Guatemala, que se tomara como el dinero que Estados Unidos estaba como dando. Retribution. O si no, como dijo Jimmy, ahí mandamos a la mano de obra y que ellos pongan el piso para hacer el muro. Entonces, sí, porque es de mano de obra barata. Pero en esos dos temas, en el tema de aranceles y posibles acciones en temas migrantes, ¿ves algún efecto fuerte que podría impactar a Guatemala, Max? Pues primero vamos a ver si se anima a hacerlo, y ese creo que va a ser el campo de prueba. Ya Canadá dijo que, ok, pónganme ustedes los aranceles y yo dejo de darles a ustedes energía eléctrica a gran parte del Ese fue el gobernador de Ontario, el gobernador de Ontario, cabrón, el gobernador de Ontario. Sí, porque la verdad es que ahí sí vamos a ver con quién traga más pinol. Como dijo Alfonso Portillo, el petróleo no se come. Sí, porque Trump se upana en decir que son el mayor productor de petróleo del mundo, que es cierto. Pero ¿de qué chingados te va a servir el petróleo? Porque no te lo puedes comer, pues. No, mira, yo pensaría, y eso es lo que uno aspiraría, que realmente en la transición de una segunda gestión de Trump, donde puede ser un incentivo, puede ser un peligro el hecho que ya no tenga la motivación para buscar otro periodo de reelección, porque entonces ahorita vamos a encontrar la versión más pura y cruda de él en sus planteamientos o en sus aspiraciones como gobernante, en donde a veces aquí en Guatemala se nos olvida y aplaudimos qué es lo que pasa allá, pero no estamos viendo que lo que pasa allá, más allá de lo que sea la política doméstica, que ese es problema de los estadounidenses, no es problema nuestro, pero que lo que afecta aquí a Guatemala sí nos afecta en términos de economía, en términos de los aranceles, en términos de los migrantes. Se nos olvida de que ese enorme costo humano que representa la migración de guatemaltecos por un Estado que en Guatemala no ha logrado satisfacer sus necesidades a los guatemaltecos y que por eso tienen que ir a buscar obligadamente o por como única opción ir a arriesgarse a ver qué pasa en Estados Unidos. Hoy en día no podemos dejarnos de sensibilizar a partir de lo que pasa con ellos allá, y de repente mucha gente está preocupada de ver qué es lo que sucede. Ahí es donde sí creo que deberíamos nosotros de poder ver algo. Creo que la contención o el campo de testeo lo va a marcar Canadá para ver hasta dónde llega él, y lo va a marcar de alguna forma México. Y si me preguntas a mí estratégicamente, diría yo, más allá de lo que puedas tomar como país a nivel unilateral, yo me subiría en este sentido puntual con México para poder de repente armar un bloquecito y poder tomar algunas estrategias en común junto con la diplomacia mexicana, que por mucho va a ser mucho más fuerte que la propia. Mira, pero sí me llama la atención que tanto Canadá, por ejemplo, como México, tienen ya estrategias montadas dependiendo de qué acción pueda haber. Hay plan B, plan C. Claro, pero no sé si aquí las tenemos. No, eso es lo que yo no creo. Y lo que me preocupa es que ojalá que el plan B, C o D, que es lo que hoy en día están sacando cara y están planteando sobre lo que pueda pasar en Canadá y en México, aquí en Guatemala se traduzca en un clientelismo y un servilismo diplomático que tristemente ha sido lo que ha acompañado las últimas, por lo menos, 2 administraciones, sin que nosotros hayamos visto un resultado para Guatemala en nada. Ni la visita a Ucrania del presidente Yamatei, ni en su momento lo del Jimmy Morales, ni lo del ministro Derenhardt. Entonces, ahí es donde sí me preocupa, que ojalá que Bernardo Arévalo no se sienta. Sé que tiene toda la experiencia y el conocimiento en materia diplomática. Sé que Carlos Ramiro es una persona que también la acompaña con toda la experiencia. El embajador. El embajador también Hugo Beteta, pero que no va a caer en esa preocupación o esa preocupación personal, no de Estado, sino personal sobre lo que pueda pasar por debilidades propias para caer en negociaciones que no sean las que realmente respondan a lo que Guatemala necesita. Don Max,
llegamos al final de hoy de este programa. Creo que es la última que tendremos con vos aquí este año, porque me quedan 1 o 2 ya con Ben para cerrar el año, pero te agradezco muchas veces que nos has acompañado. Solo contarles dónde te pueden ver y dónde te pueden escuchar en estos días. Pues gracias, estoy todos los días en la mañana de 6 a 8 de la mañana en la red 106.1 en la primera emisión de la red Noticias. Saludos a Dani por ahí. Sí, y ahí hacemos un poquito todo, porque ahí a final de cuentas comentamos deporte y hacemos tal vez no la profundidad del análisis que puedo tener en espacios como el de ustedes, pero es interesante porque es parte de ese intercambio dinámico y rápido que a veces la noticia dentro de ese formato te marca. Y después que los miércoles en las noches de más o menos a eso, las 9:30 en TN23 a la medida, pues también hacemos un poquito de análisis sobre los temas de coyuntura y lo que uno pueda tratar a veces de expresar, a veces me las pienso más en las redes sociales, en Twitter, porque ya, como dije, me cansa de repente pensar que mi última neurona medio sana me la voy a ir a gastar en mononeurales que no vale la pena. Fíjate que yo a veces también pienso lo mismo, pero después me recuerdo de Kike Hernández y digo, we don't give a fuck. Entonces no me... Bueno, Kike, agradeciendo siempre el espacio y la oportunidad, en serio, Kike, y un verdadero honor y un verdadero gusto compartir con ustedes y muchos éxitos en el programa, porque sé que estos espacios importantes y frescos de reflexión, sobre todo en lenguaje ciudadano, que eso es muy importante para que la gente entienda el porqué de las dinámicas. Y medio en chingadera para que la gente también lo agarre por el lado amable, y por eso siempre le decimos al final, por favor, no se enoje. ¿Por qué? Sí. Porque solo estamos compartiendo criterios, ideas, opiniones que pueden ser distintas a las suyas o pueden ser iguales a las suyas. Enhorabuena. Yo te agradezco, Max. Y el otro año pinta que vamos a tener, si ustedes así lo consideran, la oportunidad de tocar muchos más temas, porque sin duda por ahí creo que van a aparecer muchas cosas, ojalá que sean buenas para el país. Alimentan a los trolls, dijo aquel, pero bueno, don Max, gracias de verdad por habernos acompañado. Gracias. Todos ustedes, gracias por estar acá una semana más. Cerramos esta semana. Les recuerdo, denle like, denle suscribir, denle estrellita y apórtenos para poder seguir operando aquí con el equipo de producción. Y como siempre les recuerdo que en unos minutos, en una hora, por ahí estarán los podcasts también, en todas las plataformas de podcast. Si no nos quiere ver, solo nos quiere escuchar o nos va a oír en el tráfico, se la dejamos de 53 minutos hoy para que le alcance para llegar a su casa. Así que gracias, Max. Gracias a todos. Felices fiestas y gracias. Buen provecho y nos vemos todavía el lunes y martes por ahí. Esperamos que ya estén por acá. Si no, pues ahí nos la he hecho yo para cerrar la Navidad. Gracias, Max. Gracias a todos. Buen provecho. Saludos. Chao.